Bueno, primero presentarnos, ya sabéis, Pablo Híjar, es concejal delegado de Viviendas, Teófilo Martín, que es el redactor del proyecto de Arinera, de lo que es el proyecto constructivo, y yo mismo, Pablo Muñoz. Vamos a hablaros de un par de cosas, empiezo yo y luego continúa Pablo, y aquí tenéis a Teo pues para todas las preguntas así como más técnicas que queréis hacer, y vamos a hablaros de un proyecto, que es un proyecto que yo diría que, aunque es iniciado en la pasada legislatura en parte, yo diría que el protagonismo absoluto de este proyecto... Ostras, me escucho una barbaridad. Sí. Como hacen los artistas, el rever ese. Sí, ¿ahora? Vale, perdón, es que me estaba escuchando. Bien, o sea, lo que os decía es que vamos a hablar del proyecto Arinera. El proyecto Arinera, que hoy da otro paso a más, pero que en este caso casi personalmente o por la organización que milito, también en realidad es un proyecto que lo iniciamos hace unos pocos años desde la Junta de Distrito de San José, como la organización política, como Izquierda Unida, cuando introducíamos enmiendas a ese presupuesto, y que hoy estamos en la tercera fase, es decir, que lo hemos continuado, corregido y aumentado. Sabes, os hago un poco de resumen. El proyecto Arinera era un proyecto que se quedó vacante pues de la época de los grandes y pequeños proyectos en los que había dinero pero no se acaba de concentrar las inversiones, que ese proyecto lo elaboramos desde un punto de vista de una solución técnica, que ahora veremos, ¿no? de cómo, de qué introducir allí, con un gran acuerdo sobre que fuera un espacio de arte, pero centrado en la ciudad, pero centrado en el barrio, pero que fuera muy colaborativo, que fuera un nuevo diseño, y en realidad lo que implantamos o inauguramos fue un nuevo concepto de equipamiento social. Ese nuevo concepto de equipamiento social se basaba en la cogestión, es decir, en que los propios usuarios, las propias entidades, son parte de los que dirigen ese centro. Sabéis que el Centro Arinera se ha abierto con un patronato en el cual participa la administración y los usuarios al mismo nivel y programan actividades. Y hoy en día ese centro es un centro que tiene una relevancia internacional importante, relevancia a nivel cultural, pero que también está muy implicada en las acciones de barrio, muy concretamente, ¿no? O sea, participan en todo. Cuando hay una acción que desde el barrio de San José se plantea, Arinera es una nueva centralidad social y cultural. Hoy lo que presentamos es la licitación de la siguiente fase. Si iniciamos, si os acordáis, era un proyecto muy grande. Cuando lo cogimos dijimos hay que hacerlo por fases. Iniciamos la planta baja, el parque, los que hayáis estado, ¿no? Digamos la zona verde y la puerta de entrada, o sea, digamos el sótano, la planta baja y la puerta de entrada. Y hoy lo que lanzamos es la segunda fase de la segunda y tercera planta. Segunda y tercera planta, ¿para qué? ¿Y por qué precio? Bueno, ¿y en qué términos? La licitación, el presupuesto de licitación será 837.957,39 euros masiva. ¿Vale? Con eso englobaremos 737 metros por planta, ¿vale? Estamos hablando en casi 1.500 metros nuevos de apertura del espacio, que con los que ya existen pues estamos ya sótano, planta baja, primera y segunda planta. Nos falta la última, ¿no? Nos falta la cuarta que además tiene otra estructura, pero con eso ya el proyecto Arinera va cogiendo su fuerza. Si lo que conocíais hasta este momento era sobre todo un espacio expositivo con zonas comunes, en las que estaba el colectivo H, que es el colectivo que cogestiona con el ayuntamiento, hoy ya entramos en la fase de talleres. Parte de lo que se define son talleres, que algunos van a ser colectivos, para que sirvan de alojamiento de los propios creativos en esa zona, en la planta segunda y tercera, para que así el proyecto Arinera, como lo habíamos definido, que era exposición, comunicación con el barrio, pero también alojamiento de lo que es talleres y creadores en el espacio, pueda empezar a funcionar. Ahora os lo explica un poquito más Teo, pero sobre vuelvo a deciros los datos: un presupuesto de 837.000 euros masiva, un periodo de ejecución que será en torno a los 4 o 5 meses, que pensamos que se pueda, desde que su adjudicación serán 4 o 5 meses, con lo cual pues esperamos que la apertura podrá ser a final de año, ¿no?
Si quieres lo dejo aquí, si quieres apuntala sobre todo en el proyecto, alguna cosa más, si quieres, Teo. Bueno, ¿me oís? Buenos días. Bueno, en principio hablo en nombre del equipo de arquitectos e ingenieros que ganó un concurso que sacó Zaragoza Vivienda en abril de este año para terminar el proceso de rehabilitación del edificio principal de Harinera. El proyecto consistía, en principio, en redactar el proyecto de rehabilitación de la totalidad del edificio, de lo que queda, que es planta primera, segunda y tercera, aunque una vez ya iniciado el proceso se pensó desde Zaragoza Vivienda que era más interesante realizar la rehabilitación de la planta primera y segunda, que tiene un programa concreto, definido y ya desarrollado por parte de las entidades que ahora voy a nombrar, y dejar la planta tercera, que es la foto que veis arriba, que es la foto que todavía, la planta, perdón, que todavía no tiene un programa definido. Entonces, esta manera de hacer el edificio poco a poco tiene algunos inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. La ventaja principal es que el edificio va tomando cuerpo en la medida en que se va usando y se va desarrollando a través de los entes y colectivos que van haciendo posible este proyecto Harinera. Con lo cual, esta planta primera y segunda que hoy presentamos, de alguna manera es el desarrollo de lo que se está desarrollando en planta baja y que, por lo tanto, es lo necesario para que el proyecto Harinera tome cuerpo. ¿Por qué tome cuerpo? Porque evidentemente la planta baja fue una apertura para empezar a hablar del espacio, porque todavía no tenía un espacio creativo que no tiene espacios de taller creativo, con lo cual era una especie de pequeña contradicción y que nos parecía interesante que la planta baja se ha estado utilizando con gran imaginación por parte de las personas que lo están gestionando, pero todavía sin espacios definidos. Con la planta primera y segunda, el edificio ya se consolida como lo que fue desde el momento en que empezó a gestarse, que es como un espacio creativo abierto a distintos colectivos, personas y entidades que van a realizar un trabajo dentro de la Harinera durante un tiempo determinado a través de proyectos que van a ser aprobados por ese grupo gestor de la Harinera. En total, con la planta primera y segunda se abren 14 talleres creativos de una superficie de 25 a 50 metros cuadrados, con lo cual se supone que simultáneamente va a haber 14 entidades, colectivos, grupos, personas que van a estar trabajando dentro de Harinera, haciendo un trabajo creativo y poniendo su puesta en marcha y haciendo de trabajo para la ciudad. Al mismo tiempo, con lo cual también la planta baja, que se vacía, entre comillas, de lo que se está haciendo ahora y toma cuerpo como un espacio más polivalente, más abierto a la ciudad, donde puede haber presentaciones, donde puede haber cualquier otro evento más público. Por lo tanto, la planta primera y segunda se configura como un espacio más de trabajo, aunque una parte de la planta primera también tiene espacios polivalentes para dar también respuesta a distintas posibilidades. En ese sentido, cuando se abra estas tres plantas de Harinera, ya el propio funcionamiento del edificio, esa fue la idea, nos dirá qué hacer en la planta tercera, que es la planta más atractiva, más bonita y que permite diferentes usos, y que en vez de inventar determinados usos, pues vamos a esperar a que el propio edificio y la propia actividad demande un uso específico. ¿Quiénes son los que están? Lo ha comentado Pablo al principio. Nosotros, como técnicos del proyecto, una de las ideas que barajamos cuando empezamos a trabajar en el concurso fue ponernos al servicio de las entidades que están desarrollando el proyecto. Nuestro equipo técnico creó un sistema de participación donde había 4 patas. Una pata era el colectivo llamado H, que son los gestores del espacio. Por lo tanto, eran los que, de alguna manera, son los usuarios los que van a gestionar y están gestionando el edificio. Por otra parte, Zaragoza Cultural, que era la entidad que es un poco la que lidera el proyecto y que es el garante de la marcha del propio proyecto, y que estaba allí, por supuesto, a través de sus técnicos, y que son los que han desarrollado y que de alguna manera han
solicitado toda una serie de requerimientos, tanto técnicos como arquitectónicos, de todo del proyecto que hemos redactado, desde cómo se entra, cómo se sale, a cuántas horas. O sea, hemos intentado hacer un proyecto precisamente a la medida de lo que ya se sabe que va a ser dentro de un año. Por otro lado, Zaragoza Vivienda, que es la encargada de llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, lógicamente, tenía la función de que todas las demandas que se fueran generando tuvieran encaje dentro del propio desarrollo del proyecto, de las necesidades de presupuesto, etcétera. Es decir, que teníamos ahí, vamos a decir, la pata económica desde el principio para evitar que se planificara sin una base económica importante. Y se nos unió de una manera casi anecdótica el personal de mantenimiento del edificio, y lo digo casi como una anécdota, porque curiosamente consideramos que también tener las personas de mantenimiento del edificio era una garantía de lo que estábamos haciendo, también era importante para el futuro mantenimiento del edificio. Esa manera de entender un proyecto desde nuestro punto de vista de la arquitectura, donde realmente estamos escuchando las demandas y estamos dando respuesta a esas demandas, para nuestro equipo ha sido un trabajo muy atractivo, muy interesante, y yo creo que el proyecto lo que hace es precisamente plasmar esas necesidades en un proyecto, hacerlo posible, y sabemos claramente que cuando se ponga en marcha dentro de un año o año y pico o un año, realmente va a cumplir con las necesidades que se le va a demandar. Y eso es una garantía cuando ya sabemos que ha habido muchos proyectos y mucha arquitectura que se ha hecho como castillos en el aire sin una base social y económica sólida. En ese sentido, esta lentitud a la hora de rehabilitar la harinera, que como algunas personas que estéis aquí sabéis, llevamos ya pues, del orden desde el año 2006 hasta el 2016, son 10 años desde que se inicia la rehabilitación de harinera, pues esta manera lenta, vamos a decir, de acometer la rehabilitación de un edificio, en vez de ser un problema, pues se puede convertir en una virtud, en la medida en que cada euro que se mete en la rehabilitación es un euro que se sabe dónde se mete y además que tiene esa función que se requiere. Yo no tengo muchas más cosas que decir, es decir, que yo creo que con la explicación de Pablo, las plantas, los que habéis estado allí ya lo conocéis. Lógicamente, al intervenir en planta primera y segunda, pues se dota al edificio de comunicaciones verticales, ascensor de gran dimensión, la escalera principal del edificio se rehabilita en su totalidad, de alguna manera pues ya se pone en funcionamiento la totalidad del edificio, incluso desde el punto de vista pues, de flexibilidad de espacios. Esa es la planta primera, y que realmente, y esa sería la planta segunda, y las distintas posibilidades de funcionamiento de esas plantas. Incluso se prevé que si un taller que ahora mismo tiene 25 metros cuadrados, que al lado tiene otro taller de otros 25, en un momento dado se necesitan 50 metros cuadrados, pues hay un tabique que lo separa, que no tiene ninguna instalación y que podría ser derribado sin un coste muy pequeño para poder adaptarse a las distintas necesidades. Y hay otros espacios, hay un espacio en doble altura que se puede convertir en un espacio escénico. Realmente se ha buscado la máxima flexibilidad y la máxima utilización de todos los espacios que conforman estas plantas primera y segunda de harinera. Solo quizás el dato, la inversión total, os he dicho 837, pero en realidad tenemos que sumar el equipamiento. En cuanto acabe, hay que equiparlas, esas dos zonas, y el equipamiento son 235.000, con lo cual la inversión total que lanzamos ahora es de 1.082.000, 1.100.000 euros. Pues si en esta parte tenéis alguna duda, ¿no? ¿A qué tipo de artistas lo habéis hecho eso? Artistas plásticos, creo que también hay gráficos, escultura. En realidad sería todo tipo de artistas y también vanguardias. Es decir, imaginaos ahora mismo parte del colectivo que es cogestor del espacio, pues yo creo que hay alguien especializado en cómics, alguien hace escultura, o sea, hay un poco todo ese entorno. Quizá la dimensión diferente es que, aunque van a ser talleres, es decir, que ellos van a estar trabajando allí,
no el requisito y el contrato y las condiciones que se hacen con el artista es que no puede ser un taller de creación solo, sino que tiene que ser un taller de creación en el cual haya pues todo el proyecto cultural que tiene el edificio tiene que colaborar en ese proyecto cultural y abrirse al barrio, ¿vale? O sea, hay como unas condiciones para estar allí. Sí. La palabra artista que has nombrado, que está muy bien, quiero decir que de alguna manera lo que se pretende es que el espacio dé respuesta a unas necesidades sociales, culturales y urbanas en general. Quiero decir que puede haber equipos que trabajan el mobiliario urbano a una actividad relacionada con las artes probablemente dichas, pero también con la actividad cultural en general. Quiero decir que el tema es suficientemente amplio, o sea, no nos tenemos que imaginar solo a personas trabajando las artes tradicionales, sino sería más bien todo el tema creativo en relación con la ciudad y su desarrollo urbano. Yo creo que ese régimen se hará después, cuando tengamos ya el proyecto definido, se les hará cuál es el régimen de hospedaje de esas instalaciones. No. O sea, se ha previsto precisamente que la planta baja siga funcionando y que se acceda a las plantas primera y segunda desde el exterior para que la posibilidad de interferir en el funcionamiento del edificio sea mínima. Sí que es verdad, pues los lunes está cerrado Harinera y cuando se vaya a contratar la obra, pues una de las condiciones que se pondrá precisamente será esa que tú dices, y que los lunes que el edificio está cerrado es cuando se podrá ejecutar algunos elementos que hubiera que utilizar la planta baja para, pues, desde subir una instalación o cualquier otra actividad. Lógicamente, si hubiera que hacer alguna otra cosa, sería muy puntual y lo que se pretende precisamente es que el edificio siga funcionando. Venga, pues, Pablo, sí. ¿No hay ninguna pregunta más con Harinera? ¿No? Bueno. Pues hoy, además de aprobarse en el Consejo pues este avance en la puesta en marcha de todo el edificio de Harinera, tenemos que lamentar, como sabéis, que hoy van a votación dos proyectos yo definiría como muy importantes, no tanto para el Gobierno como para aquellas personas que fueran a verse adjudicatarias de alguno de estos alojamientos. Hablo del proyecto de rehabilitación del antiguo cuartel de Pontoneros, así como de la construcción en obra nueva de un nuevo bloque en la calle María de Aragón, en Las Fuentes. Ambos dos proyectos en los que este Gobierno lleva trabajando prácticamente desde su entrada, proyectos conocidos de sobras, no solo por los grupos, sino incluso por vosotros mismos en distintas comparecencias que ya hemos explicado el destino, el objetivo. El proyecto en sí no ha cambiado en ningún momento desde el principio. Tenemos que lamentar, Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra, lo cual podría entrar dentro de lo entendible, pero lo que no entiende este Gobierno es el voto en contra que se ha producido hoy en el Consejo de Administración por parte de los representantes del Partido Socialista a la puesta en marcha de los contratos para poder licitar las obras de construcción para empezar el año que viene. Como decía, tanto la esperada rehabilitación en el barrio de San Pablo del cuartel de Pontoneros, que no solo está relacionado con garantizar alojamiento, sino que también va ligado a la regeneración urbana de una zona que lo necesita, y en Las Fuentes, que responde a una demanda histórica, y cuando digo histórica no es ninguna exageración, sino que es una demanda que llevan décadas realizando las asociaciones de vecinos de Las Fuentes para la construcción de más de 81 alojamientos tutelados en el barrio de Las Fuentes. Era un proyecto y es un proyecto porque yo estoy convencido de que al final va a salir adelante, y esperemos que haya una rectificación de los votos que se han producido hoy. Ambos proyectos sumaban una inversión total de 14.489.000 euros, que es una inversión importante, que nos parece, o me parece a mí, que cuando alguien plantea parálisis de esta ciudad, de que no se hace nada desde el Gobierno, como se ha visto hoy en el Consejo de Administración o como se vio el otro día en la Comisión de Urbanismo con otras cuestiones como ha sido la reforma
del Parque Pignatelli, pues evidentemente no es este Gobierno el que está paralizando las inversiones. Repito que estamos hablando de inversiones por valor de más de 14 millones de euros, inversiones además muy importantes en el sentido que la rehabilitación creemos que es una cuestión que no solo, como decía, afecta a las cuestiones de alojamiento o de habitabilidad y a nivel social, sino que además pues nos planteaba la recuperación, como decía, de un espacio como es Pontoneros muy degradado, con peligro incluso de que si no se actúa pronto en ese edificio, pues cada vez sea más complicado hacerlo. Lamentar, como decía, que Partido Popular y Ciudadanos yo creo que entra dentro de lo esperable, pero lamentar el voto del Partido Socialista en contra, un voto que no ha sido, entiendo yo, ellos tendrán oportunidad, me imagino, en las próximas horas o días de explicar el sentido de su voto, el por qué se ha producido. Los argumentos que se han dado poco tienen que ver con los proyectos en cuestión. Hay que remarcar que el proyecto de Las Fuentes nace de un entendimiento entre el Gobierno de Zaragoza en Común y el Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza mediante enmienda al presupuesto del año pasado. Un proyecto que no ha cambiado ni una sola coma de aquello que habíamos planteado en la Junta Municipal de Las Fuentes que preside la socialista Marta Aparicio, con la cual no he podido contactar, aunque le manda un WhatsApp lamentando la decisión, pero me gustaría saber cuál es la opinión de la presidenta de la Junta Municipal del Distrito, que es del Partido Socialista, respecto a la votación de hoy de su compañero Roberto Fernández en la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Nuestro interés, evidentemente, no es empezar a polemizar con el PSOE, sino que estos proyectos salgan, pero, aunque no sea polemizar, nos entristece mucho la posición que ha tomado hoy. Yo creo que va unida a otras posiciones y votaciones que se han producido en este pleno, en este ayuntamiento, en las últimas semanas. Yo lo ligaría también a la deriva del Partido Socialista en los últimos meses. Creo que no terminan de saber dónde tienen que estar ubicados, como decía. Pues bueno, podemos entender que el Partido Popular y Ciudadanos jueguen ese papel de oposición dura, de votarnos que no a todos los proyectos, pero no entendemos que el Partido Socialista sea capaz de votar en contra de sus propios proyectos, de proyectos que él mismo en teoría apoya. Y yo mismo he estado con Marta Aparicio en Las Fuentes presentando este proyecto a los vecinos del barrio. Entonces, por eso decía que espero que en las próximas horas o en los próximos días el Partido Socialista aclare su posición. Nosotros, como decía, no renunciamos, porque no podemos permitirnos renunciar a la construcción y puesta en marcha de estos dos proyectos, que son dos proyectos, como decía, importantísimos para este Gobierno. En total nos iban a hacer disponer en torno a 2019 de 140 nuevos alojamientos, en una modalidad que no existe en Zaragoza, como son alojamientos de unos 30 y pico metros cuadrados, dirigidos a sectores muy determinados, como es gente mayor, gente joven o familias monomarentales o monoparentales. Simplemente esperemos que esto sea un voto en contra. Como decía, no nos ha quedado claro cuál es la explicación de voto del Partido Socialista en este asunto, porque no lo ha realizado. Esperemos y esperamos que en los próximos días seamos capaces de hablar con el Partido Socialista para que reconsidere su posición. Los proyectos, me consta que no hay un problema en concreto con los proyectos, quiero entender que no lo hay, no lo había anteriormente, como decía, son proyectos que en teoría eran compartidos, más en concreto el de Las Fuentes, aún es menos entendible. Y que, como decía, pues esperamos poder volver a convocar un Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda en las próximas semanas, donde podamos volver a llevar estos dos asuntos a votación, y desde aquí hago un llamamiento al Partido Socialista, al Grupo Municipal del Partido Socialista, a que cambie la posición de voto y que dejen de utilizar proyectos vitales para la ciudad y para los sectores más desfavorecidos para ajustarle cuentas a este Gobierno. Y vuelvo a repetir, no es este Gobierno el que está paralizando las inversiones. En este caso hay que dejar claro que en el Consejo de Administración se ha producido una votación que en estos momentos deja en el aire una inversión total de más de 14 millones de euros. Entonces, cuando alguien hable de la paralización del Gobierno, me gustaría que esto sea consciente de quién está paralizando en los consejos de administración, quién paralizó el otro día lo del Parque Pignatelli y una serie de cosas. No me voy a extender más, yo creo que es claro el mensaje.
tengo esperanza de que el Partido Socialista, como le ha ocurrido en otras cuestiones, ha tenido que rectificar porque no tiene ninguna lógica. No sé cómo lo va a explicar, yo tengo mis dudas, yo se lo he expresado a Roberto, no sé cómo vais a explicar esto tanto en el barrio de San Pablo como en el barrio de Las Fuentes, y yo pues tengo la esperanza de que haya un cambio de criterio por parte del Partido Socialista de aquí, esperemos, a una semana, porque la idea de este Gobierno es que este proyecto no se retrase más de lo imprescindible, y de hecho pues hoy ya estamos perdiendo horas en la puesta en marcha de este proyecto. La semana que viene habremos perdido una semana. Y si la táctica es dilatar los proyectos de este Gobierno, nos parece una táctica errónea, porque al final la patada que le dan al Gobierno es una patada que le dan a los ciudadanos, y a las ciudadanas que iban a verse beneficiadas de estas dos promociones. Y nada más. Sí, bueno, aparte que es la práctica normal en la promoción inmobiliaria de Zaragoza Vivienda, es decir, no estamos haciendo nada extraordinario, lo que estamos haciendo es lo normal y la única manera habitual de poder financiar estos proyectos. Tengo que dejar claro y remarcar que hoy la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda tiene un bajo nivel de endeudamiento, es decir, no existe una problemática en ese sentido. Existe además una experiencia de décadas anterior a que yo fuera concejal en una buena gestión económica por parte de la sociedad municipal de este tipo de operaciones. Y al mismo tiempo las dos promociones cuentan, creo, con estudios serios. De hecho, el estudio de viabilidad va a estar en los próximos días, porque ya tenemos los proyectos terminados, están esperando a la obtención de licencias en estos momentos y, como decía, el acudir a los bancos, a la financiación hipotecaria, entra dentro de la normalidad de la promoción de vivienda. Si hacemos un repaso a todas las promociones públicas de vivienda que se han realizado en esta ciudad, tanto las que van a un fin social como estas, como las que han ido a otro tipo de fines, todas y cada una, lógicamente, han necesitado de financiación por parte de las entidades financieras. Nosotros no le vemos ningún problema a eso, es la manera que tenemos de poder financiar este proyecto y, como decía, pues así es, la financiación en total de préstamo hipotecario que se iba a solicitar, bueno, pues son, en el caso de Pontoneros serían 4.386.000 euros de préstamo hipotecario, que sería el 67,7% de la inversión total del proyecto, y en María de Aragón la aportación del préstamo hipotecario sería de 5.330.868 euros. El resto sería mediante aportaciones municipales, ya sea a través de recursos propios de la propia sociedad municipal Zaragoza Vivienda, como desde transferencias municipales que ya constan en los presupuestos del año pasado, que constan en este y que está garantizado. Claro, es que yo he dicho que yo lamento porque no entiendo el sentido del voto del PSOE. No ha expresado ni una sola duda ni respecto a su financiación, ni respecto al objetivo del proyecto, ni ha mostrado ni una sola discrepancia con el objetivo final, con lo cual no entendemos bien, bueno, solo lo entiendo en el marco de una desubicación del Partido Socialista a nivel político en este ayuntamiento y seguramente en otras instituciones también, como fue, bueno, podemos hacer muchas referencias del PSOE en los últimos meses, pues hasta en la investidura, ¿no?, del presidente Rajoy, o seguramente votarán el techo de gasto del gobierno de Rajoy, por lo que parece. Entonces, yo creo que esto forma parte de este descoloque del Partido Socialista a nivel político, de no saber, entiendo yo, en qué lado tiene que estar, ¿no? Y yo creo que aquí está jugando, como decía, con un asunto que a mí me resulta desagradable, porque son promociones que van al alquiler social y que el Partido Socialista sabe, porque yo creo que ha tenido una experiencia amplia de gestión en el ayuntamiento, que cualquier retraso en los proyectos pues no es de recibo, ¿no?, cuando es una necesidad social a la que responden. Como decía, cada semana o cada día que pase de retraso son semanas que vamos a retrasar las adjudicaciones de esos alojamientos a las futuras unidades familiares que las beneficien. Sí. Mira,
Es que ha ido tan lejos el tema, por eso yo me he quedado perplejo. Yo no esperaba la votación de hoy, ¿vale? Se ha producido sin un aviso al Gobierno por parte del Partido Socialista de que había algún tipo de problema, porque no hay ningún problema por parte de este concejal ni de ninguno de este Gobierno a sentarse a hablar de lo que sea con el Partido Socialista. Yo mismo, con Marta Aparicio, presenté el proyecto de las fuentes en la Junta Municipal y Marta Aparicio hizo suyo este proyecto. Repito que el proyecto de las fuentes fue una enmienda del Partido Socialista y que no entendemos ahora cómo vota en contra de un proyecto que en teoría era además un ejemplo de colaboración entre ambos grupos municipales. Entonces, que nosotros entendemos que esto es una especie de voladura de los puentes de entendimiento con este Gobierno, que yo lo entiendo en ese marco, no en que haya una discrepancia con el proyecto que no han expresado, así como sí que han expresado sus dudas el Partido Popular y Ciudadanos, porque seguramente no comparten el modelo de gestión, no comparten el modelo de promoción de este Gobierno, lo cual no nos extraña y nos parece lícito. Lo que no entendemos es que el Partido Socialista no comparta ese planteamiento. Máxime, como digo en las fuentes, tuvimos el apoyo del Partido Socialista incluso para modificar el proyecto inicial, es decir, que esto nace de un entendimiento importante entre ambos grupos. Y quiero remarcar que Chunta Aragonesista ha votado favorablemente a ambos proyectos en el Consejo de Administración, es decir, que aún se entiende menos porque dentro del ámbito de la izquierda el Partido Socialista se ha quedado ahí en una soledad, como ha pasado en otras ocasiones, votando con el Partido Popular y con Ciudadanos, que entendemos que no deberían ser los grupos con los que debería coincidir el Partido Socialista en este tipo de votaciones. Y sí, confiamos en que pueda salir adelante. Como decía, pedimos la rectificación al grupo al grupo municipal del Partido Socialista. Estamos dispuestos a juntarnos con ellos las veces que haga falta, a poner encima de la mesa cualquier discrepancia que haya, pero como decía, de momento desconocemos el sentido o la explicación del por qué hoy en el Consejo de Administración se ha tumbado este proyecto. No lo sabemos. Y solo porque sumáis ese dato, era una inversión de 4,5 millones. O sea, llevamos entre los 14 y los 4, casi 19, a 3,5 millones paralizado por concejal socialista. Llevamos en esta semanica. Solo en esta semana, sí. A ver, pensamos que la relación con el Partido Socialista se está tensando, pero se está tensando sobre postulados difíciles de entender para nosotros. ¿Por qué? Porque sí que esto supone un cambio de paradigma. Hasta ahora nos hemos peleado y hemos tenido diferencias en proyectos ideológicos y los asumimos y son normales. Son normales pues desde posiciones ideológicas de izquierdas, pero diferentes, ¿no? Y hablo de Picolí, Naverly, las remunicipalizaciones, son proyectos, como diría, de un claro semblante ideológico que plantea el Gobierno, que a veces no tiene su apoyo. Bien, pero estos son proyectos blancos, proyectos que no tienen, que son de gestión, que es promoción pública de viviendas, como siempre, como decía Pablo, como las viviendas que se hicieron en Parque Goya, como las de Valdespartera, todas exactamente iguales. Hacer un nuevo parque, bien, pues son proyectos blancos. Pero aquí lo que estamos hablando ya desde una estrategia que podemos ver de bloqueo a la gestión ordinaria, que sabemos que va dentro de la línea de la acusación luego de parálisis, ¿no? Yo te bloqueo para acusarte de parálisis. Lo que ocurre es que de bloquear la gestión a bloquear además proyectos de especial relevancia social hay un trecho. Esto está poniendo en las ruedas ya y esperemos que no sea un anuncio para lo que ocurra en presupuestos. Pero es cierto que si esto vaticina un no apoyo en presupuestos o un bloqueo de los presupuestos, pues andamos en lo que sería ya un bloqueo del Gobierno, el Gobierno en sí mismo. No pensemos que sea problemas con esto ni con Pignatelli. Pignatelli estaba acordado. Habían dicho que sí todos los partidos, incluido el PP en la Junta de Distrito de Universidad. No es problema de los proyectos, es problema de que se quiere bloquear al Gobierno. En la gestión ordinaria, no en la ideológica. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Pues nada, seguimos hablando. Gracias.